Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias en este día, lunes 7 de diciembre del año 2020. Parece mentira, estamos a apenas 21 días dije bien, 21 días, sí, prácticamente 21 días, no, menos de 21 días, ¿qué estoy diciendo? Iba a decir 21 días para Navidad, pero obviamente no sé contar, porque faltan mucho menos que eso. Estamos a 17 días de Navidad. Y parece mentira que el año se nos haya ido, un año extraordinario, increíble, espero que irrepetible además, e inolvidable además, no justamente por lo extraordinariamente agradable que ha sido. Y lo estamos terminando un poco como lo empezamos, viendo la luz al final del túnel. Se están aprobando y aprobando vacunas, o en realidad se están gestionando la aprobación de vacunas. Gran Bretaña ha sido el primer país que ha aprobado la vacuna de Pfizer para inoculación a los seres humanos. Eso lo contamos en un ratito. Aquí en Australia, en Sydney, no hemos tenido ningún caso en el día de ayer. Y hemos tenido 5 casos de gente que llegó del extranjero que están en hoteles en cuarentena. Y hubo toda una opereta histérica durante el fin de semana porque 2 personas que llegaron alemanes que llegaron a Sydney en un vuelo que venía desde Tokio, en Japón, llegaron a las 10 menos cuarto de la mañana del sábado. Y lo que nadie me ha podido explicar, y yo he tratado de buscar información por todos lados, es que cómo alemanes llegaron a Australia si nadie puede entrar a Australia si no es con un permiso del gobierno. Deben tener doble ciudadanía, no me entra en la cabeza, porque sé que hoy no se deja entrar a nadie que no sea australiano a Australia, y aún los australianos que quieren volver tienen enormes dificultades para encontrar un vuelo que los pueda repatriar. Hay decenas de miles de australianos en esas circunstancias, pero de todas maneras, poniendo eso de lado, llegaron del vuelo desde Tokio y la policía le dijo que se meten en un ómnibus para ir a unos solo 3 en cuarentena con los otros viajeros, pero en realidad hicieron una avivada, entre comillas. Le dijeron a un policía joven que estaba allí que tenían una excepción, el tipo no les pidió el papel, se escaparon de allí, entraron a la terminal doméstica de vuelos en Sydney y allí hicieron un booking online para subirse a un vuelo de Virgin Airways que los llevó a Melbourne. Y solamente fueron descubiertos en el aeropuerto de Melbourne por un guardia de seguridad que notó que estaban más perdidos como si nunca hubieran estado así en la vida. Habló con ellos y los reportó a las autoridades. También aparentemente hubo un empleado de una agencia de alquiler de autos que los vio allí y se dieron cuenta que no eran de donde decían que venían. El ministro de Salud, Greg Hunt, dijo ayer a la mañana que le había pedido a la fuerza que se llama Border Force que investigue, etcétera, etcétera. Se armó toda una historieta. Además, se le pide a toda la gente que esté en el vuelo, que había estado en el vuelo, que tomaron estas 2 personas, madre e hijo además, que se aíslen. En realidad las 2 personas testearon negativo, claro, para el COVID-19, no tenían COVID-19, pero podían haberlo tenido. Además se le ha dicho que testé negativo cuando lleguen, puede ser que no implica que no lo puedan tener dentro de 7 días, conforme a algunos estudios que se han hecho. Pero esto motivó toda una histeria y que se acusara al gobierno de New South Wales de negligencia, que se revisaran los protocolos que existen. Ya había habido un caso en New South Wales de una persona que había contraído el COVID-19 a través de una persona que venía en un vuelo de Estados Unidos, que eran tripulantes de vuelo, que tienen ciertas excepciones. Los ponen en hoteles y se contagiaron de ellos. Eso motivó que el premio de Western Australia, McGowan, diga que no sabe si va a abrir las fronteras para la gente que vive en New South Wales a partir de mañana, como anteriormente había anticipado. Todo una opereta, no pasó nada. Todo esto es humo, no tiene ninguna importancia. Y a punto tal que seguimos a partir de hoy con nuevas medidas. Lo que el tesorero de New South Wales había denominado, yo creo que una exageración, el Día de la Libertad. Ahora se va a poder tomar cerveza o bebidas de pie en los pubs, va a haber mayores libertades, etcétera.
Libertades en el sentido que va a haber menos restricciones. En teoría, por eso soy sincero, yo he entrado a un montón de pubs en las últimas semanas en Sydney y no vi cero distanciamiento social. Vi a la gente tomando bebida o cerveza o vino, lo que fuese, de parada. No, todo lo que anunciaron hoy que van a hacer ya estaba de facto en vigencia desde antes, dijeran lo que dijeran. Pero el tema central es qué va a pasar con la carrera por la vacuna. No hay ningún otro tema, porque el mundo está en un estado de desesperación. En Estados Unidos se está registrando el número de muertes más alto desde abril. En el día de ayer solamente en Estados Unidos murieron 2.250 personas. Hace 2 días habían muerto 2.740 personas. En el día de ayer solamente descubrieron 209.000 casos. O sea, están como rebalsando de cantidad de muertes y de cantidad de hospitalizaciones con el peor momento de la pandemia. O sea, están desesperados, tienen que hacer algo porque se dice en Estados Unidos que la mitad de la población conoce a alguien o que tuvo o que fue hospitalizado por COVID-19 o que falleció por o con COVID-19. Así que hay en este momento una especie de urgencia para que la vacuna sea administrada, aunque no se le ha testeado. Rusia ya empezó a vacunar contra el coronavirus. La vacuna Sputnik 5 se está aplicando desde el sábado pasado en Moscú a los trabajadores de alto riesgo como personal médico y como maestros. Abrieron en Moscú 70 centros de vacunación. Reitero, esto es inicialmente para trabajadores sociales, personal médico y maestros. Y Rusia, como ustedes saben, fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de una vacuna que se llama Sputnik 5 por el satélite soviético. Incluso lo anunciaron antes de que comenzaran los ensayos clínicos a gran escala. La vacuna rusa se encuentra actualmente en la tercera y última fase de ensayos clínicos en los que han participado 40.000 voluntarios y según sus creadores anunciaron el mes pasado, tiene una tasa de eficacia del 95% según resultados provisionales y que la vacuna sería más barata y fácil de almacenar y transportar que otras. Le digo una cosa, la vacuna rusa, como la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, son 2 vacunas tradicionales. ¿Qué significa tradicionales? Cuando uno se da una vacuna, póngale que usted se da la vacuna con el sarampión. Lo que le inyectan a usted es el virus del sarampión, pero atenuado, para que no pueda contagiarlo y le genere anticuerpos. Bueno, la vacuna rusa y la vacuna de Oxford, o de AstraZeneca, que es lo mismo, es equivalente, son vacunas que le inyectan a usted el virus atenuado. O sea, vacunas probadas. Las otras vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, para 2 que están haciendo las últimas pruebas finales y se ha pedido su aprobación para uso de emergencia, bueno, en ese caso son vacunas nuevas, genéticas, que no se usaron jamás en la historia de la humanidad hasta el día de la fecha. Entonces son vacunas que además son de mucho más difícil transporte y almacenamiento, porque tienen que estar almacenadas a menos 70 grados de temperatura, lo que es prácticamente imposible. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno ve un camión frigorífico que a veces pasa al lado de su auto por la ruta, que tienen pollos congelados, bueno, los pollos congelados van congelados a menos 18 grados de temperatura. Acá estamos hablando de menos 70, que son 4 veces y media más de congelación y de congelamiento, y no tenemos los aparatos para hacerlo. No sé, honestamente no sé cómo lo van a hacer. No tengo la menor idea. Y está el gobierno de Australia y otros gobiernos están tratando de poner un plan de vacunación, porque dicen que no es la vacuna lo que lo salva a uno, sino es el plan de vacunación, que genera una inversión en infraestructura que no sé si muchos de ustedes, o por lo menos quienes hablan, no conoce la dimensión que esto realmente trae. Y no sé en Australia cómo vamos a hacer. Si lo quieren empezar a aplicar a partir del fin de enero, en vez de marzo, como anunciaron la semana pasada, o sea, siempre dijeron que era en marzo, ahora dicen que pasará a fin de enero.
Yo realmente no sé por qué urgencia existe en Australia para apurar la cosa, porque no tenemos COVID. No tenemos COVID prácticamente. Entonces, ¿por qué no tomarnos un poco más de tiempo para ver si que se le apliquen otros al principio, a ver cómo está? Además, hay una lucha entre los gobiernos por poder conseguir las dosis de vacunas. La vacuna además hay que dársela 2 veces, son 2 pinchazos. Claro. Y hasta que no sepamos cuál va a ser la reacción en 6 meses de quienes se la han aplicado, realmente estamos como manejando con una venda sobre los ojos. No sabemos dónde vamos a terminar con el auto. Pero mientras tanto, les reitero, en Gran Bretaña ya han empezado a aplicar la vacuna de Pfizer esta semana. Y va a ser el primer país en aplicar esta vacuna. Y van a hacer que las inoculaciones tengan lugar en los hospitales antes de ser distribuidas a los doctores y en las clínicas. Y las primeras dosis van a ser administradas mañana. Y el sistema de salud, que en Gran Bretaña se llama National Health Service o NHS, le va a dar prioridad número 1 a la gente 80 para arriba, a quienes trabajan con gente que está enferma, o sea, personal médico y enfermeros, y la gente que trabaja con gente vulnerable. El gobierno británico le dio la aprobación para el uso de emergencia a esta vacuna desarrollada por Pfizer y ha sido el primer país del mundo en darle la aprobación. En total, Gran Bretaña ha ordenado 40 millones de dosis, que es suficiente para vacunar a 20 millones de personas en un país de 67 millones de personas. ¿Por qué 20? Porque hay que dársela 2 veces. Además, ellos dicen que van a aplicar 800.000 dosis en la primera semana. Las dosis iniciales han empezado a llegar desde Bélgica, donde están siendo almacenadas en lugares especiales, y allí les van a dar el último chequeo de calidad. Además de calidad. La vacuna además debe ser descongelada, no sé si la van a poner en un microondas, eso se lo digo en broma, antes de ser utilizada. Y es, dicen los británicos, un trabajo impresionante. Como tiene que ser almacenada a menos 70 grados Celsius de temperatura, es complicado y además dura solamente 5 días en un refrigerador común, simple. Por esa razón la van a aplicar primero en 50 hospitales. La vacuna además tarda varias horas en ser descongelada y para que sea preparada para su uso. O sea que les estoy diciendo todo esto para que vean que esto está ocurriendo, se está empezando a aplicar la vacuna. Y después yo leí algo que me llamó la atención. Lo dijo el ministro de Salud de la Argentina, el doctor Ginés, un médico respetado. Yo tengo muy buenas referencias de él por otros médicos y médicas que lo conocen de su carrera. Uno cuando se da la vacuna no queda inmune al día siguiente. Aparentemente tarda 30 días en tener efecto. Y nadie lo explica bien. O sea que en pocas palabras, yo le estoy contando cosas de que va a haber por primera vez en la historia una inoculación masiva de centenares de millones de personas en los países más avanzados del mundo, cuando no se han hecho todos los testeos necesarios y muchas veces no se sabe qué es lo que va a pasar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Les quiero contar una historia que quizás no sea la más relevante desde el punto de vista noticioso, pero va a ser muy útil para muchos de ustedes, porque me siguen llegando un montón de casos administrativos jurídicos que afectan la vida de muchas personas que viven en Australia, especialmente inmigrantes de la comunidad latina, no solamente de la comunidad latina, porque hay algo que hacen y no saben las consecuencias que esto puede tener. Un juez de la alta corte ha rechazado la petición de una persona que había sido condenado por homicidio de evitar ser deportado de Australia, a pesar de que vive en Australia desde que tiene 2 años de edad. Hay una persona que se llama Frederick Chetcuti, que ahora tiene 75 años, que cometió un crimen espantoso en 1993, asesinó a su esposa con una piedra y la tiró en el río Parramatta. Olvídense de eso, es espantoso, por supuesto, pero no es el tema. Cumplió 24 años de prisión. Y después de cumplir los 24 años de prisión, lo dejaron en libertad y le llegó una carta del Ministerio de Inmigración de que le revocaban la visa para vivir en Australia
y lo iban a deportar. Usted me dice, pero ¿cómo puede ser si vive acá desde los 2 años? Bueno, el problema es que este individuo nunca sacó el pasaporte y la ciudadanía australiana. Si usted no saca la ciudadanía y el pasaporte australiano, aunque viva acá desde que tenga un día de edad, porque nació en el extranjero, lo pueden echar. Y usted me dice, bueno, pero yo no voy a asesinar a mi mujer, no voy a asesinar a nadie, así que no me venga con pavadas. No, seguramente, espero que no haga eso. Pero hay otro tema, que no es solamente por un caso de homicidio. Si usted distraídamente con el auto un día atropella a alguien sin querer y se la lleva y mata a una persona, o no la mata, o la deja herida de gravedad, va a la corte y le ponen 12 meses de prisión o de custodia, usted las cumple y cuando sale de la cárcel lo echan. Porque la ley en Australia establece que si uno no es ciudadano, si comete un acto criminal, pueden cancelarle la residencia. Porque hay un test que se llama el character test o el test de carácter del artículo 503 de la ley de inmigración, que así lo establece. De manera tal que si usted transita por Australia, vive acá toda su vida. El otro día un cliente justamente me decía, no, yo nunca me hice ciudadano. Le digo, pero si llegaste acá en 1978 y tenía 3 años cuando llegaste acá. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿cómo recibiste ciudadano? No, nunca me lo hice. Bueno, entonces yo le expliqué a mi cliente que si sin querer cometió un delito, lo echaban del país. A pesar de que este hombre, que es de un país sudamericano que no voy a nombrar, ni conoces ese país. Bueno, por eso le pido a todos, una vez más, en nombre del Grupo Humano Red Austral, que saque la ciudadanía australiana, ni bien tenga derecho de hacerlo, porque puede haber consecuencias absolutamente inesperadas que usted puede sufrir. En este caso, el ministro de Migración, que es el ministro de Home Affairs, que está a cargo de esta jurisdicción, Peter Dutton, le canceló la visa. Y la High Court dijo, tiene derecho a hacerlo y no hay nada que podamos hacer. Así que de aquí se va. Y luego dice, pues yo estoy acá, tengo 2 años, no conozco otro país que no sea este. No conozco a nadie de donde yo vengo en Malta, que es el caso del país que yo estoy, de donde yo nací, de donde mis padres me trajeron antes de que yo tuviera uso de razón. No hablo ni siquiera otro idioma que no sea el inglés. No importa. Lo echaron. Hace muchos años, yo creo que esto lo he contado más de una oportunidad, tuvo un caso, un muchacho chileno, que pasó exactamente eso, puedo decir el nombre, el caso de la familia Herrera, porque salían todos los diarios en ese momento. Incluso si lo buscan por internet lo van a encontrar. Este muchacho llegó a Australia cuando tenía 6 años, tenía 3 o 4 hermanos. Los 3 o 4 hermanos tenían la ciudadanía, pero él se olvidaron de ponerlo en la solicitud, en la aplicación de la ciudadanía. Cometió un delito muy menor y cuando tenía 20 y pico de años lo echaron, mandaron de vuelta a Chile. No hablaba castellano. Hicimos lo que pudimos en la corte, no pudimos darlo vuelta. Era la época de John Howard, pero hubiera sido lo mismo y si hubiera ocurrido bajo el laborismo hubiera pasado exactamente lo mismo. Así que lo que le puedo pedir a todos ustedes es que no cometan la tontera o por flojeza, ignorancia o lo que fuese, de no aplicar por el pasaporte australiano, ni bien tengan derecho a hacerlo para proteger sus derechos. No solamente para que no los echen de Australia por un error que puedan cometer, porque en la vida... Mire, una vez un barrister que yo conozco me dijo, la diferencia a veces entre un criminal y una persona inocente es una explosión temperamental de 3 segundos. Así que nos puede pasar a todos, espero que a mí no me ha pasado, espero que nunca me pase, pero les puede pasar a ustedes. Un error, cualquiera, y de repente ustedes pasan de estar del otro lado de la ley. Así que, por favor, saquen la ciudadanía, ni bien puedan, es un consejo que les da Radio Austral, y hágaselo hacer a todos sus amigos, primos, nietos, sobrinos, el que fuese. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En todo este año se han dicho tantas, pero tantas cosas sobre el COVID-19 que quisiera desmitificar algunas de las cosas que se dicen para ponerlas en su lugar y usted entienda perfectamente de qué estamos tratando. En primer lugar, no hay ninguna cura u otro tratamiento con droga para eliminar la enfermedad del COVID-19.
En los últimos tiempos han circulado innumerables rumores falsos sobre posibles curas que van desde beber lejía hasta cocaína. Mire, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos ha emitido casi 150 cartas de advertencia a empresas que prometen fraudulentamente una cura, un tratamiento, un método de prevención o una herramienta de diagnóstico. No existe. Solamente el remdesivir parece ser un poco beneficioso, con pruebas de que acorta las estancias en el hospital, pero no de que mejore las posibilidades de supervivencia de un paciente. O sea que no hay ningún tipo de cura hoy por hoy. Segundo, el COVID-19, ya se sabe, no es una gripe más. Es mucho más letal que la gripe estacional. Alrededor del 2% de los casos diagnosticados de COVID son letales, comparado solamente con el 0.1% de los casos de gripe de influenza diagnosticados. Para ambas enfermedades, los médicos creen que hay mucha más gente infectada que la que recibe un diagnóstico oficial, lo que significa que las verdaderas tasas de mortalidad son probablemente mucho más bajas de lo que le acabo de decir. La tasa de mortalidad por gripe puede estar alrededor del 0,05 al 0,025, pero la tasa en términos reales de coronavirus en Estados Unidos es del 0,65, o sea que es mucho más alta. Tampoco es cierto que los médicos estén inflando el número de muertes por COVID al atribuir indiscriminadamente las muertes al COVID. Para determinar la causa de muerte, los médicos consideran la infección del paciente, la respuesta al tratamiento y el historial médico. También examinan si las condiciones subyacentes que existen en la mayoría de las personas que mueren por COVID han contribuido a la muerte. Otra certeza. Las vacunas que se están desarrollando contra el COVID no afectan el ADN, o sea, la genética de las personas. Dos candidatas a vacunas que están siendo consideradas para aprobación en Estados Unidos, una de Pfizer y la otra de la compañía Moderna, son ejemplos de una nueva tecnología que utiliza un pedazo de material genético llamado ARN mensajero. Este ARN mensajero enseña a las células del cuerpo a construir la proteína en la superficie del coronavirus, haciendo así que el sistema inmunológico reconozca y bloquee el virus verdadero. Esta tecnología, como le decía al principio del programa, es innovadora y contrasta con las vacunas tradicionales que introducen en el sistema inmunológico una versión debilitada, inactiva o atenuada del virus. Pero a pesar de las acusaciones que sugieren lo contrario, las candidatas a vacunas contra el COVID que utilizan el ARN mensajero no afectan o interactúan con el ADN normal de una persona. Eso es solo un mito, dicen los médicos, uno que a menudo es difundido intencionalmente por activistas antivacunación para generar confusión y desconfianza en forma deliberada. Otra, quedarse en casa, usar desinfectante de manos y lavarse las manos más a menudo son maneras saludables y efectivas de luchar contra el virus. Ninguno de esos comportamientos supone un riesgo para nuestro sistema inmunológico a pesar de que se afirme que sí. Muchos dicen que si lo digo por las dudas, eso no vamos a explayarnos. Hay gente que piensa que si se lava mucho las manos con detergente o lo que fuese, le va a tener un problema a su salud. Eso es ridículo. Otro mito es cómo empezó el virus. Si el virus fue fabricado por el hombre en un laboratorio chino o no. Los científicos creen que el coronavirus se originó en animales, a pesar de que los virólogos y los funcionarios de salud pública explican repetidamente que el genoma del virus sugiere que se produce de forma natural en la naturaleza y no viene de un laboratorio. Otros han sugerido que el virus se filtró accidentalmente de un laboratorio que estudiaba patógenos transmitidos por murciélagos en el laboratorio de Wuhan, en China. Pero se han investigado estas teorías y se encontró que la mayoría de las pruebas científicas ahora apoyan fuertemente la conclusión de que el virus no fue fabricado, sino que es un virus natural. El inmunólogo y microbiólogo Christian Andersen
que publicó un estudio sobre los orígenes del virus, dijo que su investigación muestra que el COVID no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado adrede. Otra certeza es que hay que urgir a la gente de alto riesgo a quedarse en casa y dejar que todos los demás vivan en una vida normal. Bueno, eso no resolvería la crisis. Mientras que muchas personas más jóvenes pueden tener casos asintomáticos o leves de COVID-19, la enfermedad puede ser grave para otros. Los pacientes de 49 años de edad y más jóvenes constituyeron el 23% de las hospitalizaciones de COVID en los Estados Unidos en la semana que terminó el pasado 21 de noviembre. Y mientras que las personas con condiciones subyacentes o preexistentes son mucho más propensas a ser hospitalizadas o a morir, las cifras oficiales, por ejemplo, el mes de junio, muestran que el 7.6% de los pacientes sin condiciones subyacentes algunas fueron todas hospitalizadas. Entonces, dejar que la gente interactúe libremente como si no hubiera una pandemia permitiría al virus viajar a través de la población aún más rápidamente, agotando las capacidades de los hospitales ya saturados y de los trabajadores de la salud que están obviamente al borde del colapso en muchas jurisdicciones. Les digo esto simplemente para que, ya que estamos, ojalá que al final de la pandemia, aunque creo que va a faltar mucho, que estamos cerca de empezar la vacuna, después de todas las cosas que se vinieron diciendo, esta es como se diría por los viejos pagos, la verdad de la milanesa. El virus no vino de un laboratorio producido por el hombre, y la gente que muere de COVID no necesariamente es de la gente mayor de edad, que puede morir gente mucho menor de edad. Yo en la Argentina conozco de gente que ha muerto. La Argentina tiene una de las tasas de fatalidades más altas del mundo, si uno lo mira, no por cantidad de número de muertos, que ya está cerca de los 40.000, van 39.700 o por allí, sino que tienen 873 muertos por millón de habitantes. Por millón de habitantes, Argentina tiene más muertos que Brasil, y solamente en Latinoamérica lo supera Perú, que es el país con peor cantidad de muertes o mayor cantidad de muertes por millón de habitantes en el mundo. En Estados Unidos, para comparar, Estados Unidos tiene 867 muertes por millón de habitantes. Argentina tiene 871, México tiene 841. Colombia tiene 736, Chile tiene 813, Ecuador 775, Bolivia 765, Venezuela no le crea nada, dicen que tiene 32, pero en fin. En Paraguay 256, Uruguay 23. Uruguay ha sido el país que mejor ha manejado la pandemia en toda Latinoamérica, sin lugar a dudas. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos con otro tipo de información. Hubo mucho revuelo en las redes sociales en los últimos días por el tema de los Pumas, que es así se llama el equipo argentino que representa al rugby en ese país, y que también se lo conoce así en otras partes del mundo. La realidad es que el equipo argentino se presentó a jugar sin haber suspendido a ninguno de los jugadores que estaban involucrados en los posteos racistas, xenófobos o peor que se publicaron. Yo entiendo la postura de muchísimos de ustedes que dicen, bueno, por 3 tipos no tenemos que condenar a todo el deporte, pero están equivocados, con todo respeto se los digo. Olvídense de estos 3 infelices, que es lo más suave que tengo para comentarles. Fue la Unión Argentina de Rugby, en forma institucional, oficial, que determinó que estas personas no reciban ningún tipo de sanción. Y lo hicieron por presión de los clubes que la conforman, que se autoconsideran una especie de élite ilustrada dentro de la Argentina. Siempre lo ha sido. Yo me fui de Argentina hace más de 30 años, de manera tal que no estoy en contacto habitual con ellos. Pero sabía cómo eran hace 30 años, pero me los cruzaba desde la universidad, desde Punta del Este, por todos lados. Los conozco, o los conocía bárbaro. No han cambiado en nada. Yo no lo sabía.
Por eso lo fui a ver hace 3 semanas, de haberlo sabido, no pisaba la cancha. La realidad es que diarios argentinos como La Nación, donde los Pumas siempre aparecen como héroes, publicaron cosas increíbles y dijeron, escuchen esto porque es difícil de creer que esto pueda ser publicado por un diario que se considera responsable. Yo soy amigo personal del presidente del director del diario. Así que lo conocimos en la universidad juntos en Estados Unidos y tengo una relación de aprecio con él y me mantengo en contacto con él. Pero que un periodista de ese diario, o sea que no le estoy cargando a La Nación, yo tengo estima por ellos, pero que un periodista de ese diario publique exactamente esto es lo que publicaron. Esto comenzó a aparecer en las redes sociales cuando se conocieron chistes discriminatorios publicados en cuentas de Twitter de hace unos años. Chistes discriminatorios. Aparentemente, decir que uno va a pisar a los negros con el auto es un chiste. Si usted me explica cuál es la cuota humorística de ese chiste, yo encantado. Creo no que va a ser difícil que me convenza. Oh, dijo otro, me voy de Sudáfrica, país lleno de negros. ¿Cuál es el chiste de eso? ¿Usted le ve algún humor? No. ¿Cómo es? Además, lo que más molestó, ni siquiera fueron los insultos a los judíos. Uno dijo, el que no salta es un jabón, publicó, en referencia al holocausto nazi. O sea, si alguien me puede explicar cuál es la parte graciosa de ese chiste, yo estaré interesado. Pero ¿sabe lo que más me molestó? No fue ni siquiera eso, porque escribe eso, es un pobre pelagatos infeliz. No. Fue el desprecio con el cual trataron al personal doméstico que trabajaban en sus casas y que sus papitos les pagaban para que les limpien el traste. Eso fue a mí lo que más molestó, porque además la gran mayoría de los tweets que estos infelices publicaron estaban referidos a las mucamas. Habría que rapar a mi mucama, dijo uno, si no se le cae el pelo cuando me sirve la comida. Tengo que investigar el bolso de mi mucama, a ver si se lleva cosas de mi casa. O sea, ellos, por sistema de pertenencia clasista, estaban escupiendo, insultando públicamente en una cuenta de Twitter a gente que venía de países limítrofes, o también argentinos o generalmente del interior, que trabajaban en sus casas limpiándole los baños, planchándoles las camisas, haciéndoles las camas, y así las trataban. Ese sentimiento de desprecio hacia las clases humildes, por estos que se creen los abanderados de la inteligencia argentina con valores de rugby superiores. Bueno, eso fue lo que a mí más me molestó. Como me imagino que les molestará a muchos de ustedes, que quizás vinieron de esos países donde hacían ese tipo de trabajos. Y saben cómo, no solamente cómo las trataban o los trataban, sino la vergonzosa paga que recibían por hacer ese tipo de trabajos y que siguen recibiendo en esos países. Bueno, todo eso a mí me molestó muchísimo. Cuando lo suspendieron dije, bueno, está bien. Pero cuando le levantaron la sanción a las 24 horas, yo sentí que esa gente a mí no me representa, que no representan a la República Argentina, que representan quizás a una minoría o a una secta repugnante que vive dentro de ese país, que al cual nada tiene que ver conmigo, ni creo yo con la gran mayoría de los argentinos o latinoamericanos. Por supuesto, alguien me escribió con mucho respeto, me dijo, si usted criticó que lo echaran a Falá, ¿por qué critica que pide que echen a esta gente? ¿Sabe por qué? Le voy a explicar, mi viejo. Porque muchos me escribieron al respecto. Falá todo lo que hizo fue reproducir un texto de la Biblia. Nada más. ¿Le gustará o no le gustará? La contrarrespuesta a eso fue, bueno, uno en la vida puede decir lo que quiera. No es así. La libertad de expresión no es ilimitada
Y en Australia, conforme a nuestro sistema jurídico, está circunscripta por dos leyes fundamentalmente. Primera es la ley de discriminación racial, la Racial Discrimination Act, especialmente el artículo 18C de esa legislación, que prohíbe la discriminación racial y el ofender e insultar a otro por su condición étnica, racial, cultural, etc. Y segundo, por la ley de difamación. Uno no puede decir lo que quiera. Si yo en la radio digo que usted, señor, señora, es un criminal, pedófilo y asesino serial, usted no se va por... Si yo dijera eso de cualquiera de ustedes, usted no se va por contentos de eso. Si yo le digo como respuesta, no, mire, la verdad que es la libertad de expresión. Bueno, eso es una burrada. Pero la libertad de expresión no es ilimitada, porque cuando yo digo una cosa así, si dijera una cosa así, que jamás diría, pero si dijéramos una cosa así, eso haría que toda la gente que escuchara este programa y que escuchara cosas así sobre usted, se formaría una opinión sobre usted que lo pondrían al escarnio público. Bueno, por eso la libertad de opinión no es ilimitada. Está circunscripta por donde empieza el derecho de los demás. Usted tiene derecho a su buen nombre y reputación. De manera tal que yo no puedo pisar ese derecho simplemente ejerciendo mi libertad de expresión. Espero que se entienda, porque esto generó muchísimas polémicas y creo que es un tema moral, cultural, interesante de compartir. Los Pumas empataron con los Wallabies el pasado sábado a la noche, igual como habían empatado hace 14 días, el 21 de noviembre pasado. El resultado es anecdótico. Los Pumas nos hicieron pasar un enorme papelón internacional y esto recién en realidad para ellos está comenzando. Yo creo que el gobierno argentino debería intervenir la Unión Argentina de Rugby, echar a todo el directorio y poner gente prueba a manejarlo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Es mi opinión. Usted puede estar en desacuerdo. Y por supuesto, la gran mayoría que juega rugby de la Argentina debe estar horrorizada por esto, porque no piensan así. Seguramente será así. Pero si es así, tienen que pedir que echen a toda la comisión directiva de la Unión Argentina de Rugby, porque son ellos los que les han dejado a ustedes en ridículo, no nosotros por denunciarlo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa de Hora de Noticias es auspiciado por mi estudio jurídico. Si tiene algún tipo de problema legal, de cualquier tipo que sea, llámame al 0412-388-369. Si quiere hacer su testamento, su Enduring Power of Attorney, su Enduring Guardianship, temas de derecho de familia, cualquier otro tipo de tema criminal, comercial o civil, llámame al 0412-388-369. Mi nombre es Ezequiel Trumper. No solamente hago el programa de noticias de Radio Austral, sino que también soy abogado en Australia desde hace décadas. Espero su llamado. Mucho fútbol durante el fin de semana. Vamos a concentrarnos principalmente en las dos ligas europeas que más sigue la gente. En España sigue una liga extraña. El Atlético de Madrid sigue cortándose solo. Le ganó 2-0 de local al Valladolid con goles de Tomás Lemar a los 11 minutos del segundo tiempo. Y ya cuando faltaban 18 minutos, Marcos Llorente hizo el segundo partido, lo ganaron al galope, tranquilo. El Atlético de Madrid venía de hacerle un buen partido al Bayern Múnich, quien debió haber derrotado, y se está cortando solo en la punta. Derrota impensable para el Barcelona. Fue a Cádiz a jugar contra el equipo local, perdió 2-1, groseros errores defensivos, un Messi que juega a media máquina, y basta. Yo creo que el final de Messi está cantado. La culpa que hayan perdido no es de Messi, obviamente, como era responsabilidad de él cuando ganaban en la mayoría de los últimos partidos en los últimos 2 o 3 años, por supuesto. Pero el Barcelona no es ni una sombra de lo que es. El presidente interino del Barcelona, ustedes saben que Bartomeu renunció, tiene una junta interina, dijo que él hubiera vendido a Messi en el periodo estival, que fue cuando Messi justamente quiso irse del club y no lo dejaron. Le dijeron, si te quieres ir, paga 700 millones de euros. Messi dijo, pues no voy a pagar eso, me quedo donde estoy y me voy gratis
y que me pagan a mí el dinero de transferencia en junio. Así que yo creo que para enero Messi se va a ir del Barcelona. El Real Madrid tapó una crisis que se le venía, había perdido 2-1 con el Alavés, después había perdido 2 de local, después perdido de visitante 2-0 contra el Shakhtar de Ucrania, fue a jugar a Sevilla, un Sevilla que viene con la capa caída, pero había perdido 4-0 en la Champions durante mitad de semana, y ahora perdió 1-0 con un gol en contra hecho por del arquero Yacine Bounou, después de una buena corrida del brasilero Mendy. Pero ustedes fíjense cómo está la tabla de posiciones hoy en España, donde el Atlético de Madrid está primero con 26 puntos, lo sigue la Real Sociedad con un partido más con 24, y después el Real Madrid está a 6 puntos con un partido más que el Atlético de Madrid. O sea que el Real está a 6 puntos del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid tiene un partido más para jugar. El Barcelona tiene 14 puntos con la misma cantidad de partidos jugados que el Atlético de Madrid y está a 8 puntos de diferencia. El problema está que si esto sigue, el Barcelona se va a quedar fuera de la Champions el año que viene. No sé realmente cómo van a ser, tienen un buen plantel, pero el equipo es literalmente una tienda en el peor sentido de la palabra. En la Premier League, el Chelsea le ganaron un partido muy intenso al Leeds United de Marcelo Bielsa, empezaron ganando 1-0. La gente del Leeds con un gol a los 4 minutos de su goleador Patrick Bamford, pero el Chelsea tiene mejores jugadores y lo dio vuelta a los 27. Giroud, que venía a hacerle 4 goles al Sevilla durante el partido entre semana que el Chelsea le había ganado justamente al Sevilla, que acabo de mencionar, y después en el segundo tiempo a los 16 minutos Zuma, y el partido recién se cerró con el 3-1, para que vean que fue un partido muy intenso y que pudo haber pasado cualquier cosa. El tercer gol del Chelsea vino en minuto 93, o sea, el partido estaba terminado prácticamente. El West Ham perdió 3-1 de local contra Manchester United, a pesar de que en el primer tiempo y al principio del segundo el West Ham pudo haberlo goleado al United, que no acertaba una. 60 minutos jugaron sin haber estado en la cancha, estaba ganando el West Ham en el minuto 38 un gol de Soucek. Y en el segundo tiempo, cuando le digo, faltaban 25 minutos, un golazo como los que nunca hace ya de Pogba, y después, 3 minutos después, un golazo de Greenwood, y 10 minutos después otro golazo de Rashford, y le cuento que el United ganó 3-1, te cree que lo goleó, pero no fue tan fácil la cosa. El Manchester City le ganó 2-0 al Fulham, de local, sin despeinarse. Y algo pasó, en muchos partidos de la Premier hubo público. En Chelsea hubo público, en West Ham hubo público, en los partidos de Londres hubo público, pero claro, público quiere decir 2.000 personas. Lo que yo no entendí mirando las imágenes televisivas es que las 2.000 personas estaban todas en el mismo lugar, no entiendo eso. De todas maneras, le cuento que en Gran Bretaña existen diversas zonas, en algunas zonas se permite público y en otras no. En Manchester, por ejemplo, no se permite público, pero en Londres sí. Si uno mira la tabla, el Chelsea está puntero con 22 puntos, le sigue el Tottenham con un partido menos con 21, el Liverpool con 21 y el Manchester United cuarto con 19. O sea que está apretado y el equipo dirigido por el noruego Ole Solskjaer, nunca sé pronunciar ese apellido, lo sé pronunciar y siempre me olvido, Solskjaer, así se pronuncia, está acercándose a pesar de tener un equipo que por los jugadores que tiene debería estar jugando muchísimo, pero muchísimo mejor. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ciclo Trumper. Que tengan un buen resto del día. Será hasta mañana.